Bien, estábamos viendo que hay críticas muy sofisticadas y que también hay mucho de crítica de otro tipo. Veíamos a Mario Bunge tratando de charlatanes a los psicoanalistas, al presidente de la APA, eh, la Asociación Psicoanalítica Argentina, respondiéndole, en realidad eso no es porque tengas ideas sobre el psicoanálisis, sino porque tenés problemas emocionales y el psicoanálisis te podría curar. Eh, entonces, fíjense hasta el punto que llegan las disputas y estas luchas discursivas que mencionaba Marino. El señor que está en pantalla es Lacan. Fíjense, a diferencia de otras disciplinas, dice, el psicoanálisis no busca encontrar las causas de los síntomas a partir de contingencias o meras especulaciones personales, como lo hacen disciplinas como la Gestalt, el humanismo, el conductismo cognitivo. Bueno, eh, ¿qué pasa con esto? O un dicho de un lacaniano. Fíjense, Noam Chomsky, hablando de Lacan, al contrario, habla de charlatanería académica, falsarios intelectuales, no tienen contenido. Estoy tomando un café, debería hacerle propaganda. Así que, tendríamos que buscar sponsor para estas clases. Así podemos comprar el programa que no se corte los 15 minutos. Llegamos más lejos, otra de Lacan. Esta no la voy a leer, yo copié y pegué. Alguien que se llama a sí mismo freudiano, llama a la hija de Freud de este modo. Saliendo de los autores famosos, un artículo de internet. Lacan es un fraude, todo el psicoanálisis es falso, pero entre todas sus escuelas la más ridícula es la de Lacan. O alguien que está en otro lado responde a un escrito, dice, es basura conductista, es una campaña de manipulación psicológica del capitalismo a miles de revistas y artículos. Pero hasta este punto fíjense que no es tan unidad de la psicología, no es todos vivimos en Narnia porque el león reina, se escriben libros como este. Por eso habla de lucha discursiva, vectores en pugna, idea nominal, todo bien, pero en realidad la situación de escuelas es otra cosa. Bien, entonces, ¿por qué es tan distinta la ciencia? No sé para qué puse tantas flechas, sí, estaba aburrido. Eh, tenemos, en, tenemos, en la ciencia tenemos contenidos empíricos, aquello que eh, nos sirve de base firme para generar ideas, una teoría que explica esos contenidos. Eso es lo que la ciencia se espera que tenga. Pero hay algo que permea a la ciencia, que son supuestos, presupuestos, cosas que la ciencia no puede demostrar y que sin embargo da por supuesto. Un presupuesto que ustedes en este momento tienen es que la realidad existe. ¿Cómo saben ustedes que la realidad existe? Si uno le dice, ¿existe la realidad? ¿Cómo lo puedes demostrar? Y porque siento, porque esto, por lo otro. ¿Cómo sabes, cómo sabes que no sos un cerebro en la bañera de un científico loco que te manipula el cerebro para que vos creas que esta realidad existe? ¿Existen otras mentes aparte de la mía? ¿Cómo sé yo que del otro lado hay alguien? O cómo, aunque estuviéramos frente a frente, ¿cómo sabemos que el otro tiene una mente como la mía? En realidad eso es un supuesto, no lo puedo saber. ¿Cómo sé que el pasado no se inventó hace 5 minutos y que yo en ese invento creo que todo lo anterior fue real? ¿Se puede saber eso? No. ¿Existe Dios o no existe Dios? Es otra gran pregunta. ¿Bien? ¿Cómo puedes probar que sí? ¿Cómo puedes probar que no? En realidad partimos de muchos supuestos que no son asequibles a comprobación científica. Incluso la misma ciencia, toda la teoría de la relatividad, se basa en una idea que no se puede demostrar, que entre un punto A y un punto B, la velocidad de la luz es constante. Eso no se puede demostrar. Y sin embargo, para que la ciencia funcione, tenemos que partir de un supuesto. Y las escuelas psicológicas todas parten de supuestos. Y estos supuestos son distintos. Marino habla de tres. Supuestos filosóficos, a mí me hubiera gustado más antropológicos, pero Marino dice filosóficos, porque todos son filosóficos. Pero bueno, supuestos filosóficos
que prescriben de qué hablamos cuando hablamos del ser humano. Para el psicoanálisis, el ser humano va a ser un aparato psíquico. Yo voy repitiendo lo mismo, digamos, porque me parece que puede ser un, tenemos un aparato psíquico, ¿bien? En realidad, para el conductismo todo eso no. El psicoanálisis va a decir somos un sujeto barrado, no somos un individuo, porque tenemos el inconsciente y la conciencia, estamos divididos. Otros van a decir no, la persona es un individuo, no diviso, no dividido. Otros van a decir, en realidad hay una continuidad entre los animales y los seres humanos, por lo tanto es un organismo. Es lo mismo perro, gato, humano, lo que sea. Son organismos. Otros van a decir, no, son sujetos. Otros van a decir, no, es un ser en el mundo. Es una persona, es un self. Todos parten de ideas distintas de lo que es un hombre. Un ser humano, perdón. Un hombre, una mujer. Vale lo mismo acá. Eso supuesto, si yo parto de la idea de que somos solamente un organismo que responde al medio, eso no lo compruebo, es mi supuesto filosófico. Otro parte de la idea de que no, somos un sujeto muy distinto a los animales, porque estamos atravesados por el lenguaje, que es algo distinto, que nos constituye como algo muy distinto a los animales. Entonces, si esos no son nuestros puntos de partida, vamos a llegar a conclusiones muy distintas. ¿Bien? Si tenemos este punto de partida y el otro tiene el otro, toda la construcción que hagamos en adelante es distinta. Construimos ciencias distintas ya de entrada porque tenemos supuestos filosóficos distintos, supuestos distintos de lo que es el hombre. Además, también damos por supuestas ciertas aproximaciones metodológicas. Esto es, que establecen de qué forma es posible conocer de forma válida aquello que hemos prescrito. Hay ciertos métodos que son válidos para la ciencia y para otros no. Hay algunos psicólogos que dicen que las ciencias la ciencia de la psicología debe funcionar con los mismos métodos de las ciencias naturales o con el método hipotético deductivo al que se llaman eh, el método científico, como que hay uno, es el mismo para la física, para la biología, lo que sea, y para nosotros también tiene que ser el mismo. Si yo parto de eso, no pruebo que metodológicamente esa es la forma válida. Parto de la idea de que solamente eso es ciencia, de que solamente con estos métodos llegamos, va a ser muy distinto que alguien que construye métodos escuchando pacientes y elaborando una teoría general sobre eso. Si yo pienso que solamente el método hipotético deductivo lleva conocimientos válidos científicamente y otro piensa que hay otros métodos, como el método clínico, que puede traer conocimiento, entonces obviamente ya de entrada tenemos ideas de humanos distintos, ideas de cómo es la metodología de la ciencia distinta, y encima sumamos supuestos epistemológicos distintos que determinan qué vamos a entender por conocimiento válido y confiable. Entonces, tenemos grandes diferencias entre los tres, qué es el ser humano, cuáles son los métodos de la ciencia y qué requisitos tiene que tener un conocimiento para ser considerado científico y válido. Por ejemplo, tiene que ser repetitivo. Y otro va a decir, no, no necesariamente tiene que ser repetitivo. ¿Bien? No necesariamente tiene que seguir los cánones de otras ciencias. Puede ser otra cosa. ¿Podemos tomar un caso único como conocimiento científico o no? ¿O tenemos que tomar una muestra enorme de sujetos humanos en nuestras metodologías para que esto sea válido? Para que realmente sea un conocimiento científico y válido. Si tenemos puntos de partida diferentes en estas tres cosas, de seguro todo lo posterior va a ser muy diferente entre los unos y los otros. Ah, le había puesto cambios así. Bueno. Yo tengo que grabar muy tarde porque acá hay una criatura de 4 años con la que es imposible hacer este tipo de trabajos, por lo tanto ya deben ser como las 6 de la mañana. Bueno, agregué. Los ejemplos de Marino. Da dos ejemplos de esto. Dice, un psicólogo está interesado
en la relación entre la dificultad de una prueba para evocar palabras y la variación del compromiso cerebral. Le interesa medir el flujo sanguíneo de distintas áreas del cerebro, etcétera, etcétera. Este psicólogo es un neuropsicólogo, eh, digo, yo lo traduzco así, tiene ciertas ideas de ser humano y ciertas ideas de metodología y no agregué epistemológico, no importa. Y este otro sujeto es un psicoanalista, el otro ejemplo que da, el segundo ejemplo. El sujeto que quiere ver, que quiere estudiar el cerebro y cómo varían en una prueba de palabras, filosóficamente considera que el ser humano es equiparable a su cerebro o a la conducta cerebral. Va a pensar que el ser humano tiene una continuidad biológica con los seres, con otras eh, especies y demás. ¿Cuál va a ser el método que va a considerar válido? La experimentación. En cambio, el segundo sujeto, que es un psicoanalista, la idea de hombre es distinta. El ser humano es un sujeto. Y metodológicamente va a incluir historias de vida, que este no lo consideraría válido para nada, un método clínico. Freud constituyó toda una teoría de la cultura partiendo de escuchar a sus pacientes. Para este eso es cualquier desastre. Y para este sujeto, lo que hace este es tan reducido y tan escaso que no vale casi la pena considerarse, salvo para algunas cosas, ¿no? Por supuesto. Eh, bueno, y epistemológicamente, no me acuerdo bien qué decía el ejemplo. Eh, pero bueno, epistemológicamente solamente va a considerar válido un conocimiento que venga de experimentos rigurosamente controlados, que lo pueda repetir en otros sujetos, en otros individuos, y va a esperar que siga una metodología para que sea un conocimiento válido epistemológicamente, afín a otras ciencias. ¿Bien? En cambio, este no, este va a aceptar que el conocimiento devenido de estos métodos es válido para construir conocimiento científico y va a tener, por ende, una epistemología sumamente distinta a la del anterior. Este tema siempre genera dudas, el de la red semántica. Lo que va a decir Marino es que estos, estos tres tipos de supuestos, en la medida que se cruza, configuran como una red semántica de palabra. Una red semántica es una asamblea de unidades en una red formando diferentes conceptos y su valor de activación se define por el valor de activación conjunta. A mí me gusta explicarlo así. Como ya se está por cortar el video, vamos a hacer uno más, último también breve. Nos quedemos con esto por este video. Hagan una cosa, yo acá les acabo de dar un estímulo verbal. Alumno. Ahora que se corte el video, les pido cierren los ojos un segundo y piensen en esto, alumno. Y traten de visualizar alumno y de ver qué aparece. Y de pensar en esto. Piensen en un alumno. Bien, corto el video y seguimos en el próximo.